Lawrence Lessig fue un renombrado psicoterapeuta neoyorquino que trabajó con pacientes de cáncer durante más de 35 años, indagando en los posibles componentes psíquicos que contribuyen a la aparición de esta enfermedad. En una de sus investigaciones, Lessig estudió la trayectoria de 450 enfermos de cáncer y descubrió en el 75% de ellas, de esas trayectorias, una línea típica: la aparición de la enfermedad en una época en que los pacientes no se orientaban ya hacia el futuro. Este es un canal dedicado a la divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. De esta investigación de Lessig da noticia Viktor Frankl, el psicólogo creador de la logoterapia o terapia del sentido, al que recurrentemente nos referimos en los vídeos de este canal, porque su teoría psicológica guarda muchas sintonías con la filosofía de Ortega y Gasset, el guía intelectual que tutela nuestros pasos en este canal. Como es conocido, Viktor Frankl pasó 3 años en los campos de concentración nazis y refiere precisamente al respecto. Dice: la lección que yo aprendí en los 3 años que hubo de pasar en Auschwitz y en Dachau, y que los psiquiatras militares pudieron confirmar en el mundo entero, fue que los prisioneros de guerra más capacitados para sobrevivir eran aquellos que se orientaban hacia el futuro, hacia una meta de futuro, hacia un sentido que debían cumplir en el futuro. Estos dos autores, Lessig y Frankl, ocuparon sus vidas ayudando a las personas, a sus pacientes, a luchar contra la enfermedad en general. Frankl más dedicado, pero no solo, a los trastornos psicológicos, y Lessig más a los factores psicológicos que intervienen en las enfermedades somáticas, especialmente en el cáncer. A ellos mismos no les fue mal, aplicando a su vida, como es lógico, sus propios métodos de lucha contra la enfermedad, de forma que Viktor Frankl sobrevivió a los campos de concentración, así como a muchos infortunios en las primeras etapas, sobre todo, de su vida. Me refiero, claro, a la supervivencia psicológica, porque en los campos de concentración sobrevivir era una cuestión sobre todo de suerte. Bueno, el caso es que llegó a cumplir, 95 años. Y Lessig fue una persona entregada a su tarea con entusiasmo y vocación, y llegó a cumplir los 100 años. Murió en 2020. Bueno, resaltemos este factor que ellos consideran decisivo a la hora de luchar contra la enfermedad en general. Por supuesto que hay muchos otros factores que pueden influir, pero según ellos, según estos psicólogos, uno decisivo es entender la vida como algo que encuentra su sentido proyectada hacia el futuro, hacia las metas que en ese futuro esperan y hacia las cuales nos dirigimos a través de tareas que movilicen nuestras energías. Refiriéndose en concreto a la terapia de los trastornos psíquicos, que podemos ir deduciendo cómo se implican también en los trastornos somáticos, matiza Viktor Frankl que lo que importa es la entrega a una tarea. Quiero decir,
a una tarea personal y concreta que debe ir perfilándose y aclarándose en el decurso del correspondiente análisis existencial. Harvey Cushing, médico cirujano, el especialista pionero en cirugía cerebral y que estableció las pautas para los que le siguieron en este campo, también compartía estas opiniones. Decía: solo existe una manera de hacer frente a la vida, tener siempre una tarea que cumplir. Y no hay duda de que se estaba refiriendo, ante todo, a los modos de mantener la salud. Y el mismo Lawrence Lessand afirmó: tener cáncer puede convertirse en el comienzo de la vida. La búsqueda del propio ser, el descubrimiento de la vida que se necesita para vivir, puede ser una de las armas más poderosas contra la enfermedad. Tener una tarea, un trabajo que cumplir y a su través una trayectoria que realizar de cara al futuro, sería pues, a la luz de lo que nos van diciendo estos destacados psicólogos y médicos citados, ingredientes necesarios de la vida para que ésta tenga sentido. Añadamos a esta serie de opiniones las de otros destacados psicólogos y filósofos que vendrían a corroborar estas ideas que nos han ido saliendo al paso, a la vez que quizás vayan aportando nuevos matices. Empecemos con Carl Gustav Jung, cuya relevancia como médico psiquiatra doy por conocida, y que decía: la carencia de sentido impide la plenitud de la vida y significa por ello enfermedad. El sentido hace muchas cosas, quizá todas más soportables. Y toca el turno a Friedrich Nietzsche, que hablaba así a propósito de este tema: este joven se vuelve prematuramente pálido y mustio. Sus amigos dicen: de ello tiene la culpa esta y aquella enfermedad. Yo digo: el hecho de que se haya puesto enfermo, el hecho de que no haya resistido a la enfermedad, fue ya consecuencia de una vida empobrecida. Y Wilhelm Steckel, médico, psicólogo y psicoanalista austriaco, que fue uno de los primeros seguidores de Sigmund Freud, aunque crítico finalmente con sus teorías, dijo asimismo: cada enfermedad es un aviso de que algo en nuestro espíritu no está en orden. Ella nos recuerda que debemos echar una mirada introspectiva a nuestro mundo interior y preguntarnos si nuestra existencia expresa el sentido de la vida. Novalis, el escritor romántico alemán, usaba una fórmula tajante, demasiado quizás, si la entendemos de una manera restrictiva. Decía: a toda enfermedad se le puede llamar enfermedad del alma. Quiero decir que evidentemente hay que dejar algún margen para las enfermedades que tienen un origen clara y estrictamente somático o accidental, aunque los límites entre unas y otras estén difusos. Futuro, tarea y sentido de la vida son las ideas fuerzas que nos han ido saliendo al paso en esta indagación que estamos haciendo sobre los aspectos psicológicos y filosóficos de la enfermedad. Y nos quedaría pendiente conducir estas reflexiones hacia el ámbito que es más propio de este canal y, por tanto, relacionar estas reflexiones y estos conceptos con lo que Ortega tiene expresado en su filosofía. Y a propósito, abro paréntesis para animar desde aquí a quien pueda estar interesado a que, además de en este canal,
siga mis trabajos de divulgación de la filosofía de Ortega y Gasset en mi página de Facebook, de la que dejo el enlace aquí abajo en la introducción escrita al vídeo. De paso, animo también a que me ayudéis en esta tarea de divulgación, haciéndoos seguidores del canal y dando al me gusta, así como haciendo comentarios si lo veis oportunos, para que el algoritmo de YouTube pues también ponga de su parte y de esa forma sea posible llegar a cuanta más gente mejor en esta labor. Bien, retomemos el discurso en el punto en el que estábamos, en el que tratábamos de engarzar las reflexiones y conceptos que han ido apareciendo con la filosofía de Ortega. Respecto del futuro, quedémonos con esta frase de Ortega. Nada tiene sentido para el hombre sino en función del porvenir. ¿Y qué es lo que ha de ocuparnos entre el ahora y ese porvenir? Dice Ortega, el factor más importante de la condición humana es el proyecto de vida que inspira y dirige todos nuestros actos. Un proyecto de vida, pues, que sea capaz de incluir tareas y trabajos que absorban nuestras energías y fervores. Porque, dice también Ortega, cuando pedimos a la existencia cuentas claras de su sentido, no hacemos sino exigirle que nos presente alguna cosa capaz de absorber nuestra actividad. Y poniéndonos en la estela de esta última reflexión, apuntalemos todo lo que hemos ido exponiendo con una última reflexión de Ortega en la que precisamente relaciona la idea de enfermedad con la circunstancia crítica que hoy atraviesa nuestra cultura y que afecta a nuestra capacidad de elaborar esas absorbentes tareas vitales a las que Ortega se refiere, las que estarían encargadas de despertar nuestra esforzada dedicación. Dice en fin Ortega, ¿acaso la enfermedad básica de nuestro tiempo sea una crisis de los deseos? El repertorio con que hoy cuenta el hombre para vivir no solo es incomparablemente superior al que nunca ha gozado y, sin embargo, la desazón es enorme. Y es que el hombre actual no sabe qué ser. Le falta imaginación para inventar el argumento de su propia vida. Parece pues que vivimos tiempos en los que, por un lado, la medicina ha realizado numerosos avances que alargan la vida de una forma encomiable. Pero por otro lado, estas vidas tan manifiestamente alargadas parecen tener incorporados demasiadas veces esos componentes morbosos que trae consigo la pérdida de la referencia del futuro, la falta de tareas vitales y la quiebra en gran medida del sentido de la vida. Hasta aquí pues he expuesto de modo sumario lo que dicen la psicología y la filosofía sobre la enfermedad. Hasta otro vídeo, amigos.